Nos encantan estas oportunidades para que nuestros conferencistas y maestros estén con nosotros para responder preguntas. Les hemos pedido que envíen sus preguntas, así que vamos a tratar de cubrir todas las que podamos esta tarde. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Hemos estado hablando de esta conferencia, permanezcan firmes, así que sería útil quizá escuchar sus reflexiones sobre estas preguntas. ¿Cómo compararían la oscuridad, las tinieblas de hoy con otros momentos de la historia de la Iglesia? ¿Es más oscuro ahora o simplemente somos más conscientes de ello? ¿Esa es una pregunta? Voy a empezar. Creo que todo, en un sentido general, las tinieblas del momento, en algún sentido es relativo. Alguien mencionó más temprano que vivimos en una creación bajo maldición. Se mencionó en Romanos 1 que esa es nuestra realidad y cómo esa experiencia seguimos estando bajo maldición. Por lo tanto, en cierto sentido, la maldición de Dios que se revela progresivamente se vuelve más pronunciado. Y lo que experimentamos ahora, y creo que tenemos que mirar tanto hacia adentro como hacia afuera, lo que experimentamos tanto dentro de la iglesia como en el mundo, es más pronunciado, pero el hecho es el mismo. Estamos bajo maldición, esperando la revelación plena de la gracia de Dios y la consumación de la historia redentora. Así que es difícil imaginar, porque a veces vemos un punto de la historia y decimos, bueno, ellos hicieron eso y nosotros lo hemos hecho mejor, o todo momento difícil siempre parece ser el más difícil que hemos experimentado. Así que es fácil exagerarlo, pero vivimos en una creación bajo maldición. Chris, pienso que lo que Pablo dice en 2 Timoteo 3, al principio del versículo 1, es útil cuando dice que en los últimos tiempos habrá tiempos de peligrosos. Y el lenguaje que usa para la tensión es como algo, un tiempo no controlable que va a estar ocurriendo. Y cita algunas características, pero creo que está distinguiendo. Como Derek dijo antes, estamos viviendo en los últimos tiempos. Pentecostés es el señal, los tiempos han comenzado. Los últimos días van a ser enfatizados, tiempos de tensión muy particular. Es como una descripción de nuestros propios tiempos en el mundo occidental. Creo que es muy útil para nosotros reconocer que cuando nosotros vemos toda la historia de la Iglesia, hemos estado viviendo en la misma era, si puedo usar esa palabra. Estamos usando viviendo la misma dispensación. ¿Qué dirían los dispensacionalistas de lo mejor? Desde los tiempos de los apóstoles. Como al revisar la historia de la iglesia, podemos hacer esto rápidamente aquí. Ven un tiempo especial en la incursión del mundo de la impiedad. Y también es significativo que uno ve eso corriendo a lo largo de la Escritura, de manera que todo el patrón de la Escritura nos ayuda a ver nuestros propios tiempos, no como siendo únicos. Y la Escritura nos da una indicación muy clara, creo, de cómo debemos responder a estos momentos especiales, cuando la iglesia cristiana o los individuos experimentan grados inusuales de tensión. Pensamos a pensar que somos los primeros cristianos en sufrir, pero no nos damos cuenta que el sufrimiento es normal en el cristianismo bíblico. Pedro por eso dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido.
Así que yo siento que necesitamos pensar en términos diferentes a la manera en que la cultura del cristianismo evangélico piensa acerca de estos días. Ese es el balance exactamente del que estamos hablando, que en cierto sentido nuestro momento es el mismo que todos los anteriores, que después del Pentecostés. Estos son los últimos días y habrá manifestaciones más grandes de ese juicio progresivo que se va consumando en diferentes momentos. Pero lo que está ocurriendo no es particular, no es único. Habrá momentos en que habrá manifestaciones más fuertes. Steve Nichols habló acerca de los mártires y no vemos, a veces es porque no lo experimentamos o no lo vemos, pero no vemos la clase de martirio para la fe cristiana como vimos en algún momento de la historia. Hay desafíos muy importantes y también hay sufrimientos por la causa de la fe. Hay lugares en el mundo donde los cristianos son atacados por otras religiones en nombre de esas religiones, pero no es de la misma manera que lo fue en otros puntos de la historia, pero no significa que sea más fácil o menos intenso. Continuemos, gracias. Cuando Moisés e Isaías dicen que han visto el rostro de Dios, pero nadie puede verlo, ¿cómo es esto posible? ¿O podrían explicar qué pasó? Creo que es algo que Juan toma este día y le explica que nadie ha visto la forma del Padre, pero Jesús dice, cuando Felipe le pregunta que él quiere ver el Padre, él dice, si me ha visto a mí, he visto al Padre, que Dios es en su perfección santa. No podemos acercarnos, no se puede conocer. He dicho, si vemos a Dios vamos a morir. Y es solamente en la cara, la faz de Cristo el mediador, que Dios puede ser conocido y nos podemos acercar. Así que cuando vemos, por ejemplo, Isaías dice que vio al Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Bueno, eso es tomado en el Evangelio de Juan, cuando Juan se refiere a ese incidente con Isaías. Juan dice, Isaías está hablando de la gloria de Jesús porque él lo vio a él. Así que no es algo abstracto. Dios que está viendo es la revelación de Dios mismo, el que revela que está siendo conocido. Eso es lo que estamos visto por Juan como la interpretación de Isaías 6. Así que no debe haber un ministerio. Leí en Calvino que pensaba que era una manera hermosa y sencilla. Decía que hay tiempos cuando el Dios invisible se quita la ropa de fuera. No tenemos que hacer eso mucho en Florida, pero en Escocia tú quitas la ropaje de fuera y se hace a sí mismo visible. Estas manifestaciones de su gloria que nosotros encontramos son momentos en los que Dios está poniendo su ropaje externo para que veamos su forma. Y eso no es Calvino, eso es Ferguson. Es que Él pone ropaje permanente en nuestra humanidad, de la que nunca se va a quitar en su Hijo.
El cristiano puede percibir que la encarnación de Cristo fue Jesús tomando nuestra carne, la manera en cómo NASA le eleva un cohete, pero luego el booster, el cohete cae, el cohete sigue. Pero la majestad del Evangelio, Dios no va a ser más visible en la gloria de lo que Él es ahora para nosotros. Él es el Dios invisible. Pero Él para siempre será visible para nosotros en la manera en la que nosotros podemos plenamente tomarlo, en la manera en que se ha atado a su Hijo y con nuestra humanidad. Eso me parece ser algo asombroso de la encarnación. Es algo para siempre, tomar nuestro ropaje en una condescendencia amorosa de que nosotros debemos reconocer y vamos a ser personas que siempre vamos a reconocer quién es Dios. Jesús dijo en Juan 14, el que me ha visto al Padre. Pero me encuentro eso como una pequeña gráfico que Calvino nos presenta. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. ¿No está con nosotros cuando estamos solos también? Obviamente, Dios es omnipresente, no hay un lugar donde no esté presente, así que Él está con nosotros cuando estamos solos, está con nosotros cuando 2 o 3 están reunidos, o cualquier número de personas está reunido. No hay lugar donde Dios no esté presente. Dios está presente en el cielo, está presente en la tierra y creo que está presente en el infierno, infligiendo ira. De manera que no hay lugar donde Dios no esté presente. Yo creo que en el pasaje de Mateo 18 el contexto es la disciplina de la iglesia. Y el propósito es que Dios está de manera única involucrado manteniendo la pureza de la iglesia. Cuando uno cae en pecado y no se arrepiente, y alguien va y no se arrepiente, 2 o 3 testigos van y no se arrepienten, luego van a la iglesia y no se arrepiente, necesita ser considerado como un publicano o un pecador y ser sacado de la iglesia. De manera que es para reforzar la mano visible de Dios, está disciplinando de esa manera, obrando a través de los ancianos y de la iglesia local. De manera que Dios es trascendente, sublime, es inminente, está cercano. No es una cosa o la otra, son las dos cosas. Y en ese versículo en particular, el foco está en la actividad de Dios en la iglesia local para cuidar y proteger la pureza de su iglesia cuando hay pecado en el campamento. A veces tengo que hacer una pausa y asegurarme de que nadie quiere continuar con una respuesta. Si tenemos nuevos corazones, ¿por qué todavía pecamos? Bueno, en la teología reformada nosotros distinguimos entre 2 tipos de santificaciones. Una que es definitiva, Pablo se la refiere como una nueva creación. Nosotros estamos en Cristo. Somos santos, somos apartados, algo definitivo que no cambia al momento de la regeneración. Pero al mismo tiempo hablamos de la santificación progresiva. Definitivamente somos separados, somos todavía pecadores, somos pecadores salvos, pero todavía pecamos. Mientras estamos en este mundo, el espíritu batalla en contra de nuestra carne y el espíritu batalla en contra del espíritu.
Hay una batalla constante quién nosotros verdaderamente somos en Cristo y quién, verdad, el diablo nos dice que nosotros supuestamente somos. Así que se nos olvida nuestra verdadera identidad en Cristo. Así que hasta que nosotros nos sentemos aquí, verdad, en este cuerpo, vamos a permanecer en una batalla entre la carne y el diablo. Esa sería. Yo ahora se la voy a pasar a Ken. Yo solamente añadiría que el concepto de un corazón nuevo no significa que tengamos una justicia infundida en nuestra naturaleza, sino una conciencia y un afecto hacia las cosas de Dios que antes no existía. Así que cuando Pablo dice en tiempos pasados vivíamos en pecados y en transgresión, está diciendo que estábamos en una condición en la que no éramos conscientes de nuestra obligación ante Dios. Ahora tenemos la habilidad, como citamos antes, ahora Dios ha obrado en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que un nuevo corazón significa simplemente que ahora podemos responder, desear hacer el bien y hacer la voluntad de Dios. No significa que lo vamos a hacer a la perfección, pero somos conscientes en un nivel que antes de la regeneración no lo estábamos. Usando el vocabulario de Ezequiel, les quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré mi espíritu en ustedes para que anden conforme a mis mandamientos. Así que el nuevo corazón significa el lenguaje de la regeneración, estar vivo para con Dios con el fin de obedecerle, aun cuando esa obediencia práctica y personal en sí misma no alcanza el nivel que debería tener. Aún así hay un deseo, hay afectos santos, hay un conocimiento de Dios que no estaba presente antes de la regeneración. Si me bautizaron en una iglesia que no era sana teológicamente y ahora me he dado cuenta de que no predicaba el Evangelio, ¿debería ser bautizado de nuevo? Creo que esto es 3 contra 2. Voy a decir que si fue un bautismo cristiano en una iglesia bautista, en una iglesia cristiana, yo no soy anabautista. No soy anabautista, que el lector entienda. Permítame contribuir. Nuestra tradición, Ferguson, yo y también tuya, dice que la eficacia del bautismo no depende de la fidelidad de aquella persona que está bautizando. Así que si ese bautismo ha llegado a dar fruto en fe en Cristo Jesús, entonces ha hecho lo que se supone que tenga que hacer. De todas formas, en mi experiencia, especialmente en Belfast, donde la población predominante eran protestantes o católicos, los católicos romanos que estaban convertidos nunca estaban convencidos de lo que yo he dicho. Ellos habían salido de la oscuridad a la luz. Ellos tuvieron una experiencia de cristianidad que fue basada totalmente por obras. Es una perspectiva sacramental. Ahora ellos están experimentando el gozo del perdón y ellos querían ser bautizados. Y mi instinto es decir, en vez de ir a la vida con una conciencia afligida, es mejor ir a la vida con esa parte de su conciencia a la cual podemos lidiar. Yo le bautizaría. Técnicamente, en su perspectiva, yo no lo voy a rebautizar porque ellos estaban acreditando su primer bautismo que era violado. Así que de su perspectiva no fue un bautismo de nuevo. Yo puedo vivir con eso.
Yo puedo vivir con eso. He hecho lo mismo. Pienso que existen argumentos muy fuertes si eres un presbiteriano Si fuera un confesional presbiteriano confesional, en esa posición. Pero eso se debatió en el siglo XIX por dos de los mayores teólogos y, en lo que es el presbiterianismo, y tomar diferentes perspectivas, en la cual yo soy simpatético. Nuestra confesión de fe dice que el bautismo tiene que ser administrado por un ministro del Evangelio que apropiadamente ha sido ordenado. Yo creo que hay un caso en decir que si usted acepta el bautismo católico romano, usted está aceptando la ordenación católica romana. Yo no conozco ninguna denominación presbiteriana que ellos van a aceptar, ¿verdad? Eres bienvenido. Pero creo que son preguntas. Hay cosas raras que suceden donde a veces muchos hacemos más del bautismo de lo que la Biblia habla, y muchos de nosotros hacemos menos del bautismo que lo que la Escritura muestra. Y hay áreas que yo creo que nosotros tendemos a buscar respuestas sencillas a toda situación que podemos concebir. Y por eso creo que hay argumentos, ¿verdad? Bautizar personas que ya han sido bautizados de nuevo por católicos romanos. Creo que también hay situaciones donde eso pudiera ser algo legítimo, aunque también no fuera a mandarlo. Usted no nació, ¿verdad?, como un católico romano. No, señor. Si alguien fue bautizado en una secta, yo no aceptaría eso como un bautismo cristiano, como un mormón que bautiza por los muertos. Considero que la Iglesia Católica romana es una secta apóstata, así que no aceptaría eso como un bautismo cristiano. Diría que nunca fueron bautizados. No los estaría rebautizando, estaría bautizándolos por primera vez. Así que no es un rebautismo. Querría estar claro con eso. ¿Y qué pasa con la situación? Lo que diga Sinclair. ¿Qué pasa si una situación, un grupo de hermanos, como en Plymouth? Está bien, pero hay diferentes grados de grupos de hermanos donde el padre bautizó a su hijo, pero es visto como un anciano porque no hay ministros en esta iglesia, solamente hay ancianos. ¿Eso sería un bautismo válido? Bueno, no soy un presbiteriano confesional. Todavía no. Usted es más amable conmigo que Bob, así que tal vez pueda ocurrir. Si él fuera un anciano en su iglesia, yo personalmente lo aceptaría. Y si predican el evangelio verdadero, lo aceptaría. Y ese es el punto que, perdón, pero casi se puede ver en el libro de los Hechos algunos de los bautismos que ocurrieron ahí. Felipe con el etíope, Pablo con el carcelero. Hechos 16. No voy a caer. Nosotros no reconocemos usualmente que hay diferencias de órdenes en las diferentes denominaciones o el compañerismo de iglesias, y nosotros reconocemos que en diferentes situaciones el mismo principio está operando. Y eso es lo que nos da, ¿verdad?, una latitud sobre el punto que estamos tratando. Sí, claro. Hay muchas iglesias que ni siquiera tienen ancianos. Pero cuando llega a ser un grupo, unos cuantos muchachos que están tomando café y van a decidir que van a bautizar a nuestros amigos. De nuevo,
Cuando decimos... No me digas que esta es tu experiencia personal, por favor. La razón por la que esto se vuelve importante es porque en las iglesias bautistas, especialmente en las iglesias donde se bautiza a los creyentes, hay una tendencia a rededicarse una y otra vez. Así que alguien podría decir, bueno, a mí me bautizaron. De hecho, me pasó hace poco que alguien me dijo, me bautizaron en cierto punto, pero ahora tengo esta despertar y quiero ser bautizado de nuevo. No bautizamos de nuevo. Si reconocemos que fue un bautismo cristiano y los parámetros establecidos es que si es un bautismo cristiano, sin importar la denominación, como dijo Steve, si es una iglesia evangélica, entonces fue bautizado dentro de la iglesia y no vamos a rebautizarlo solo porque ahora tiene un despertar o un sentido más grande del evangelio, si ese es el caso. Así que no es una respuesta emocional, no es una reacción a algo que te pasó a ti personalmente. El bautismo en sí es particular, pero si son mormones o cualquier otra cosa, eso no es una iglesia. Así que no estamos en el mismo fundamento del evangelio. Por lo tanto, obviamente, como dice Steve, eso no es un bautismo cristiano. Por lo tanto, no es un rebautismo, es un bautismo por primera vez. Y lo particular de la iglesia, del tema católico y el orden presbiteriano, de nuevo, es que debemos empezar con lo ordinario y tratar de razonar las situaciones y circunstancias extraordinarias. Charles Hodge mezcló, creo que una distinción que nos puede ser ayudada de una forma grande en las diferencias entre las irregularidades. No es siempre sencillo tomar esa distinción, pero no podemos hacer el error de que porque es de acuerdo a nuestra denominación, necesariamente es correcto lo correcto del bautismo de la comunión. Pero Hodges aceptaba el bautismo católico. Hodges. Él estaba al otro lado. Él era un presbiteriano confesional. También lo era su oponente. ¿Quién era? El predecesor. Próxima pregunta. Desde que me presentaron la perspectiva reformada, mi gozo en la salvación ha desaparecido porque en lugar de la redención de un Dios que no merece, parece ser una transacción simple de los elegidos. Me está faltando alguna pieza que tal vez pueda restaurar ese gozo para mí. ¿Por qué pensé que ibas a contestar? Yo quería caerle encima de esto porque me siento tan mal que quien sea esa persona se siente de esa forma. Pero es una falta de entendimiento, algo que está trancado en el entendimiento del Evangelio. Los reformados nos fascina hablar de la justificación por la fe solamente y cómo tenemos un nuevo estatus por la justicia de Cristo que ha sido imputada a nosotros. Y eso es forénsico, un lenguaje. Está hablando de un estatus legal como pecadores. Yo no tengo el derecho de pararme delante de Dios, pero soy cubrido con la justicia de Cristo y tengo un derecho legal estar parado delante de Dios por la declaración que Dios hace. Pero eso no es la totalidad de nuestra salvación. Eso está en el corazón, pero eso no es la totalidad de lo que nuestra salvación es. Para que nosotros pudiéramos ser cubiertos con la justicia de Cristo, el Espíritu Santo tiene que regenerarte, darte un nuevo corazón, uniéndote a Jesucristo
Y eso significa dos cosas. Número uno, se te da un nuevo corazón, como estábamos escuchando. Significa que se te ha dado unos afectos y deseos que no tenías antes. Así que fuiste hecho para conocer, glorificar y disfrutar a Dios. Es por esto, este lado, la relación te da la habilidad de disfrutar a Dios, y la justificación viene como es parte de ser unido a Cristo, lo que significa que se te da no solamente el estatus de Cristo delante del Padre, ¿verdad?, como justicia, pero también se te da la relación y la comunión que el Hijo disfruta con el Padre. Y eso es lo que nosotros nos llamamos a disfrutar. Yo recomendaría dos cosas para esta persona. Número uno, necesitas tener un entendimiento más grande de lo que es la salvación, de que nosotros somos traídos a ser unidos con Cristo, y significa que se nos da la comunión que el Hijo tiene con el Padre. Es una comunión, disfrutarle a Él. Yo sugeriría leer buenos libros en ese tema, en nuestra unión con Cristo. Número dos, el privilegio de tener esa unión con Cristo es que se nos da esta comunión con Dios. Así que lee buenos libros, la santidad de Dios. Lee buenos libros, quién Dios es, para que pudieses conocerle mejor. Porque lo que la teología reformada debería enseñarte no es sencillamente de que podemos ser justificados por la fe solamente, pero te debe de presentar la visión más alta, gloriosa y especial que debemos tener de Dios para disfrutarlo, por la cual somos hechos nosotros. Y si nosotros no estamos teniendo eso, es porque no hemos tomado ventaja de aquello, el privilegio central de esta teología. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Cuál es el total, verdad, la meta del hombre? De glorificar y disfrutarle para siempre. Amén. ¿Qué palabras de ánimo o ayuda les darías a los padres de hijos adultos que han dejado la fe? Algo de aliento es que la salvación es del Señor, y que ningún padre puede garantizar la salvación de su propio hijo. En el libro de Proverbios dice que entrena a tu hijo, y cuando sea viejo aún no se apartará de ese viejo del camino. Eso es una observación, no una promesa. Y es una literatura hebrea de sabiduría que es malinterpretada. Un padre necesita saber que ante Dios nosotros hemos hecho lo mejor que sabíamos hacer en ese tiempo, y buscamos a Dios y tratamos de ponerle esa impresión en su vida, pero nosotros no podemos coercionarles hacia el reino, no podemos manipularlos para que entren al reino. Solo hay uno que puede traerles dentro del reino, y ese es Dios, el Espíritu Santo. De manera que tenemos que tener un entendimiento realista. De nuevo, la salvación es del Señor, y que no es del hombre. Cada padre quiere que ora por sus hijos para que se salven, para que estén en Cristo. Pero al final del día, ningún padre puede salvar a su hijo. Ningún padre puede otorgarle arrepentimiento y fe a su hijo. Dios tiene que hacer esa obra de gracia. Así que para aliento, comenzaría ahí. Y lo segundo que diría, que la historia no se ha terminado. Un hijo se convierte en un pródigo y todavía no ha llegado a casa. Un padre de gracia lo va a recibir y vestirlo con la justicia de su hijo, y lavaría sus pecados
Y hasta que ese hijo esté en la tumba, todavía hay la esperanza de que Dios todavía va a trabajar. Lo tercero es que Dios va a hacer lo correcto. Y Dios no le debe la salvación a nadie. Él va a tener misericordia de quien tenga misericordia y tendrá compasión de quien tenga compasión. A Jacob amé, Esaú aborrecí. Debe haber gran aliento para todo padre en el hecho de que Dios va a hacer lo que es justo. Lo que debe sorprendernos es que cualquier hijo que esté salvado y convertido es un trofeo de su gracia, y podemos entender cómo un hijo apartado necesita una intervención divina para rescatar a un hijo y traerlo hacia sí. Así que yo diría esas tres cosas como manera de alentar a los padres y continúa orando, amando y tratando de alcanzarle, tras sabiendo que el final del libro todavía no se ha terminado. Dios todavía puede traerles a Cristo. Yo añadiría, y añado esto desde una perspectiva presbiteriana, que mi entendimiento del pacto es que Dios desea que no solamente ser mi Dios, sino el Dios de mis hijos también. Y que ese deseo de parte de Dios es simbolizado en el bautismo. No termina cuando el joven tiene 17, 19, 28, 46, 83. Dios es paciente. Dios no quisiera que nadie perezca, pero que todos lleguen a arrepentimiento, incluyendo aquellos que tienen las señales del pacto. Cuanto más tú quieras la salvación de tu hijo pródigo o hija pródiga, Dios aún la desea de una forma más grande que tú. Entiendo y creo que eso es parte de ese texto que estaba hablando anteriormente, significa. Yo soy una joven reformada. ¿Debería casarme solo con un cristiano reformado? Yo creo que necesita haber unidad de mente y corazón. Y sería un reto amar a alguien que ve el mundo en una manera completamente diferente, ve a Dios de una manera completamente diferente, ve la salvación de una manera completamente diferente, ve la iglesia de una manera totalmente diferente. De manera que creo que cualquiera que sea reformado, que tiene una visión alta, un concepto alto de Dios, incluyendo una cosmovisión de la doctrina de la providencia, sería muy difícil crear hijos cuando tú estás señalando, apuntando en una dirección y el otro está apuntando en otra dirección. Francamente hablando, es como un pie en el acelerador y otro pie en el freno. Entonces, en cuanto a eso va a afectarla, en cuanto a la enseñanza de la Biblia y Dios, etcétera, en el hogar. Así que yo alentaría grandemente que si eres un soltero reformado, que tú busques a alguien que tenga una misma mente contigo. Que puede haber excepciones, ciertamente puede haber excepciones a eso. Martin Lloyd Jones se casó con una mujer inconversa, incrédula. Puede haber excepciones. Él simplemente no lo sabía y ella tampoco lo sabía en ese momento. Pero puede haber excepciones que yo creo que son excepciones raras. Brevemente, para los últimos minutos que tenemos, creo que esta es una pregunta importante. Solo quiero escuchar consejo, tal vez, brevemente, de nuevo, de parte de cada uno o varios de ustedes. ¿Cuál es un consejo que le darías a un pastor que quiere alcanzar a la siguiente generación? Predica la Biblia.
trasciende a todas las generaciones. La Biblia habla a toda persona en el planeta Tierra, exactamente donde se encuentran. Es viva y activa y más cortante que toda espada de dos filos. Claramente, hay 60 cosas más que se puedan hacer, pero para el pastor que quiere alcanzar la próxima generación es predicar la palabra de Dios. Yo predico virtualmente, realmente todo domingo en la iglesia en Dallas. Y cuando yo asumo que todos en la iglesia, hasta los mayores de 70 y pico, hasta los de 3, van a estar escuchando. Tú pensarás que yo estoy hablando en una casa de fraternidad. Pensarás que estoy predicando en un locker deportivo. Y solamente hay una explicación para esto. Es la palabra de Dios. Conecta con todos exactamente donde se encuentran. No tienes que vestir la Biblia o cambiar la Biblia. Deja que el león salga de la jaula. Yo estoy totalmente de acuerdo y quisiera enfatizar este punto. Hay que enfatizarle a la siguiente generación la suficiencia, los líderes y los miembros, la suficiencia del Evangelio. Debemos intentar dejar de buscar algo más allá o algo denominado éxito por su apariencia externa, o como lo hemos escuchado de los ministros, mi ministerio. Nosotros no tenemos un ministerio, hemos sido llamados al ministerio de Cristo, así que si estamos tratando de edificar nuestro ministerio, vamos a salirnos del camino. Así que para la siguiente generación, Cristo es suficiente. Predica el Evangelio, predica a Cristo. No solo es suficiente para nuestra salvación, sino que si alguien se aburre con la gracia de Dios en Cristo, no hay nada que puedas hacer por esa persona. No hay suficientes shows de marionetas con los que puedas atraerlos de vuelta. Démosle las gracias a nuestros panelistas en esta tarde. Gracias.